¿Qué tal, chicos? Seguro que todos habéis oído hablar de estadística, ¿verdad? En estos días en los que estamos en confinamiento, ¿quién no ha visto gráficos sobre todos los datos que nos da el gobierno todas las mañanas? Y antes, cuando veíamos un partido, seguro que en el descanso veíais todas esas estadísticas sobre pases, lanzamientos a puerta, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de este tutorial. Como siempre, comenzamos con un tutorial de conceptos básicos. Ya sé que son los más peñazos y los que menos os gustan, pero vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar con los conceptos elementales de estadística. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ya tenemos ahí preparado el vídeo. Lo primero que tendríamos que hacer es definir la estadística, ¿vale? Tener claro lo que es la estadística. Es una parte de las matemáticas que se va a encargar tanto del estudio como del análisis de algún suceso en concreto, ¿vale? Por lo tanto, en cuanto al estudio nos estamos refiriendo al recuento de datos, y en el análisis lo que nos referimos es a sacar conclusiones a partir de esos datos, de un fenómeno en concreto. ¿De acuerdo? Bueno. La siguiente definición que tenemos que tener clara es la de población, ¿vale? Y no hay que confundir con muestra, que es la otra. Vamos a ver las dos y luego vemos a ver si somos capaces de distinguirlas con ejemplos. La población es el conjunto de todos los individuos sobre los que hacemos el estudio. Mientras que la muestra es un subconjunto de esa población, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la muestra es más pequeña que la población. La población es todo el conjunto, la muestra es un subconjunto o un conjunto más pequeño, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a las muestras, podemos hacer un muestreo aleatorio si elegimos totalmente al azar, y podemos hacer un muestreo aleatorio estratificado. Vamos a ver si entendéis esto. Si antes de elegir dividimos la población por estratos, grupos, partes, ¿de acuerdo? Clases. Y una vez que hemos hecho esa división, según lo que queremos estudiar, elegimos al azar dentro de ellos, pero siempre atendiendo a la proporción que tienen esos grupos que hemos hecho respecto al total. ¿De acuerdo? Vamos a ver si soy capaz de explicaroslo con unos ejemplos para acabar de fijar estos conceptos. Vamos a poner dos ejemplos. Por un lado, vamos a hacer un estudio estadístico sobre el número de móviles o tablets que puede haber en casa. Y por otro lado, ahora que estamos en confinamiento, vamos a ver cómo utilizaríamos la estadística para el COVID-19. Por ejemplo, si queremos utilizar la estadística para salir del confinamiento en función de los resultados del test, ¿vale? Bien, en el primer caso, ¿cuál sería la población? En el primer caso, ¿cuál sería la población? Bueno, pues si has dicho que la población es toda España, estarías en lo cierto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es viable hacer un estudio con todos los españoles, con los 47 millones de españoles o con los 20 millones de casas que hay habitadas en España? Pues no es muy viable. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger una muestra de esa población, ¿vale? Que en este caso sería pues el número, en función del número de encuestas que realizamos. Si se realizan 100.000 llamadas a distintas casas, que ya es una buena muestra, pues entonces estaríamos en una muestra de 100.000 casas. ¿Lo entendéis? La población sería toda España y la muestra sería el tamaño
de los datos que vamos a recoger. ¿Vale? En cuanto a si el muestreo es aleatorio o aleatorio estratificado, sería aleatorio si escogemos los números de teléfono al azar, ¿vale? Y llamamos al azar a cualquier número, a los 100.000 números de teléfono. Sin embargo, sería aleatorio estratificado si antes de ello, antes de elegir los números, dividimos, por ejemplo, por renta familiar o dividimos por zona geográfica y luego ya hacemos según esa proporción. Por ejemplo, en Madrid pues tendríamos que hacer mayor número de llamadas telefónicas que en una provincia como Cantabria, ¿vale? ¿Lo entendemos? Bueno, pues eso sería aleatorio estratificado. ¿Veis la diferencia? En el aleatorio no se tiene nada en cuenta, se eligen al azar, y en el estratificado, antes de elegir en función de la proporción, dividimos nuestra muestra en unos grupos que nos interesen en función del estudio. ¿Vale? Bien. Vamos al otro ejemplo, el del COVID. La población sería la misma, nosotros querríamos hacer el estudio sobre toda España, pero también sigue siendo un número muy grande, casi 47 millones, con lo cual tenemos que hacer una muestra. Tenemos que coger esa muestra, pues será en función del número total de test que haya disponibles, ¿vale? El muestreo sería aleatorio si esos test se hacen al azar. Y sin embargo, el muestreo sería estratificado si nosotros tenemos en cuenta unos estratos, unos grupos, unas partes. Y dividimos, por ejemplo, en contagiados por un lado, médicos por otro, familiares de médicos por otro y los grupos que nosotros queramos hacer. Y luego pasamos los test en función de los porcentajes que eso corresponden respecto a la población total española. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Ha quedado claro? Población, muestra y los tipos de muestreo. Bueno, pues continuamos, ¿vale? Vamos a continuar y tendríamos que dejar otras dos cosas claras. Por un lado, la variable estadística, ¿vale? La variable estadística es cualquier característica que sea observable o cuantificable en el estudio, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, distinguiremos entre cualitativa y cuantitativa. Cualitativa es una variable estadística que no se puede expresar mediante una cantidad o un número, ¿de acuerdo? Mientras que la cuantitativa sí que se puede expresar mediante una cantidad o número. ¿Entendido? Bueno, pues dentro de la cuantitativa vamos a distinguir también entre discreta y continua. Vamos a ver qué es eso de discreta y qué es de continua, ¿vale? La discreta toma valores aislados, mientras que la continua puede tomar todos los valores dentro de un intervalo. Vamos a poner ejemplos para volver a entender. Vamos a ir con nuestro color azul. ¿Cuáles serían variables cualitativas? ¿Sabríais decirme alguno? Bueno, no sé si habréis dicho los que yo voy a poner, pero por ejemplo sería una variable cualitativa si yo hago un estudio sobre la nacionalidad de mis alumnos de cuarto C. ¿Por qué es cualitativa? Porque no puedo expresarlo con una cantidad, sino que tengo que expresarlo con una palabra, con un nombre. Será peruano, será español, será egipcio, será lo que tenga que ser, pero no es expresable con una cantidad. ¿Lo entendéis? Otros ejemplos serían, por ejemplo, si hago estudios sobre algunas asignaturas que más le gustan a mis alumnos. O si hacemos un estudio sobre el color de pelo. ¿Lo entendéis? Hay un montón de variables cualitativas. ¿De acuerdo? Es muy importante tener claro esto porque luego cuando hagamos el estudio de los parámetros estadísticos va a ser importante si la variable es cualitativa o es cuantitativa. Y en cuanto a las cuantitativas, pues distinguiremos entre las discretas, que pueden ser, por ejemplo, la edad, el número de hermanos y cualquier otra variable que en realidad tome valores con partes enteras. Edad, pues yo tengo 1 año, 5 años, 20 años, ¿de acuerdo?
yo tengo un hermano, ningún hermano, 0. Tengo 4 hermanos, pero no puedo tener 4,5 hermanos. Eso no es posible, ¿vale? ¿Lo entendéis? Sin embargo, las continuas sí que pueden tomar esos valores intermedios. ¿Cuáles podrían ser? ¿Se os ocurre alguno? Bien, los pongo aquí unos cuantos. La altura. Si yo tomo como altura los metros y pongo decimales los centímetros. ¿De acuerdo? Pues ahí estoy cubriendo entre el 0, el 1 y el 2, poco más de 2 metros. Podemos tener algunos, pero es complicado. ¿Vale? Pero puede ser 1,75, 1,76, si saco 3 decimales todavía es más exacto. ¿Vale? Otro, el peso. Si yo mido en kilogramos, pero me fijo hasta el gramo, pues puedo decir 75,5, 75,6, 75,683, ¿vale? Si yo os pongo las notas y os pongo decimales en las notas de los exámenes, estamos ante una cuantitativa continua, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuantitativa, cantidad; cualitativa, calidad. Calidad no va con cantidad, no puedo poner un número, ¿de acuerdo? Cuantitativa, sí, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora vamos al último concepto que tengo que tener claro, que es el de dato estadístico, y es el valor o los valores que puede tomar esa variable estadística. Por ejemplo, en el caso del número de hermanos, ¿qué valor o valores puede tomar la variable estadística? ¿Alguien sabría decírmelo? Eso es, los valores que toma son 0 si no tengo hermanos, 1 si tengo un hermano, 2 si tengo 2 hermanos, 3 y así sucesivamente. ¿Entendido? En el caso de las notas podría ser 6, 6,25, 6,5, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? En el caso de una cualitativa, pues lo que hemos dicho antes, los distintos tipos de nacionalidades. Nacionalidad peruana, nacionalidad española, cada uno de esos es un dato estadístico, ¿vale? Color de pelo, moreno, rubio, castaño, pelirrojo, eso sería el dato estadístico dentro de la variable, que es el color de pelo. ¿Lo hemos entendido, chicos? Bueno, pues con esto acabamos los conceptos estadísticos que necesitábamos conocer, y en el siguiente vídeo ya vamos a empezar a trabajar con estadística. Nos vemos. Hasta el próximo vídeo. Let the math be with you. Nos vemos por las aulas.